Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar, aquí trayéndoles el mensaje del día, la palabra de Dios del día. Ahora vamos a estar hablando de tú tienes la mente de Cristo, tú tienes la mente de Cristo. Ahora por cuarta vez en el sueño estaba viendo una palabra y el pasaje y me recordaba de la palabra cuando me levanté y después se me olvidó y estaba tratando de recordarme cuál era esa palabra. Estaba como, yo sé que esa tiene que ver algo con justificado, cuál es. Y ah, y pues me levanté y me puse a ver un video en Facebook de un hermano que está haciendo la serie el The Chosen, el elegido. ah, una serie de Jesús en una manera refrescante, una serie ah, que está teniendo un gran éxito. Y estaba compartiendo el hermano estaba compartiendo su, su, sus, ¿cómo se podría decir? Sus pendientes de qué hacer, de dónde grabar y todo eso. Y conforme estaba compartiendo, muestra que tenían dificultades, cargas espirituales, y entonces se estaba confiando, así como Dios lo fue fiel con él, y estaba mostrando el lugar donde empezó todo, y estaba haciendo, comparándolo con Josué cuando hizo el pilar de piedras, como en memoria, para que la gente que viniera después se preguntara de esas piedras. Pues él estaba comparando ese lugar a eso, y conforme estaba compartiéndolo, inclusive hasta llovió, empezó a llover, y como una señal quizás para él o para otros. Y conforme escuchaba eso, me ponía a pensar, y también de una manera compartía las cargas de lo que él estaba hablando. Y entonces me quedé pensando y dije, me imagino, me empecé a sentir cargado como él hasta cierto punto. Yo creo que esa es la idea de él al hacer ese mensaje, ese video, es que las otras personas puedan sentir la carga de él, y puedan orar o interceder, para que Dios abra camino o quite las cargas, para que Dios haga algo. Entonces, cuando estaba pensando en eso, me vino a la mente el pasaje: tú tienes la mente de Cristo, tú tienes la mente de Cristo. Y cuando pensé eso, wow, sentí todas las cargas que las que estaba empezando a ponerme, las sentí que se fueron. Tú tienes la mente de Cristo. Muchas veces el enemigo, el mal, hace estragos con nosotros porque no tomamos en serio las cosas de Jesús. Ah, por eso hacen estragos. El mal hace estragos en nosotros porque no los tomamos en serio. Ah, tú tienes la mente de Cristo no es solo una frase más y decir, oh, tú tienes la mente de Cristo. No, tú tienes la mente de Cristo. Hay más. Y ahora vamos a leer eso. Ese va a ser nuestro mensaje de este día. Tú tienes la mente de Cristo. No lo tomes a la ligera. Ponle atención, porque eso puede salvarte del mal. Eso puede salvarte de... Esos son armas de justicia contra las tinieblas. Tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Lo mismo como lo del sueño. El sueño era, al fin se me recordó otra vez, es justicia. Justicia. Tu justicia no viene de ti. Dios no está esperando justicia tuya. Si Dios espera justicia tuya, lo que te va a venir no es una recompensa. Lo que te va a venir es un juicio. Porque nuestra justicia, dice la Biblia en Isaías, que es como un trapo de inmundicia. Esto es un ejemplo
de un trapo que una mujer usa cuando está en menstruación, en su periodo. Eso es nuestra justicia para Dios. Entonces, imagínate que eso es la justicia. Ahora no digamos cómo serán los pecados, las transgresiones, las rebeliones, todas esas cosas. Olvídate, Dios nos mata en el instante. Pero dice la palabra, su justicia dice, fue revelada. Desde los profetas hablaron que vendría su justicia. Y dice que su justicia, la justicia de Dios, con la que nosotros contamos, es con la que fue visible, tangible en Cristo Jesús. Esa es la justicia que nosotros contamos y la que espera que Dios nosotros tomemos. Y por eso se le ocurrió a Dios, en su sabiduría, unirnos en Cristo Jesús. No estamos hablando solo de identidad o de destino, sino ahora estamos hablando de una unión, de hacernos uno, como un casamiento, como ese es un pacto, ese es el nuevo pacto. Casarnos con Cristo, ese es el nuevo pacto. El antiguo pacto era otro tipo de casamiento, era un casamiento con algo escrito en tablas de piedra. Pero ahora el casamiento no es con tablas de piedra, ahora estamos casados con la carne de Cristo, el Espíritu de Cristo y la sangre de Cristo. Son tres cosas. Las tres cosas, dice Juan, dan testimonio. Juan le llama a la carne agua, porque morimos al pecado. Por eso es cuando tú piensas, yo estoy muerto al pecado, no lo tomes a la ligera. ¿Por qué? Porque tú estás muerto al pecado en el cuerpo de Cristo. Por el cuerpo de Cristo morimos al pecado, morimos a la ley de Moisés. Esas cosas no se pueden tomar a la ligera. Se le tiene que dar el valor como nosotros tenemos la mente de Cristo. Son cosas como otro que dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No son cosas livianas, son cosas pesadas, son cosas que tienen gloria. Entonces vamos a ver el versículo del día, la introducción a la justicia de Dios. Dice Romanos 3:22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y ahora volvemos otra vez a la gloria de Dios, no por nuestras justicias, sino por la justicia que es en Cristo Jesús. Cuando Jesús aparece la justicia de Dios. Entonces ahora Jesús es nuestra justicia. Eso es lo que estaba soñando, ese es el tema de hoy. La justicia de Dios. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso es cuando tú no pienses que estás haciendo justicia, agárrate de eso. Agárrate que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. No lo tomes como una frase más. Tómalo que tu vida depende de eso. Que tu vida porque si tú no has muerto en Cristo Jesús, si tú no has muerto en el cuerpo de Jesús, vas a experimentar una muerte física. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora la paga de tuya no es muerte, sino es vida. Vida. Por eso Dios se le apareció a Abraham y le dijo, después que Abraham dio el diezmo a Melquisedec, se le apareció a Abraham y le dijo, Abraham, yo soy tu escudo. Y basado en la palabra hebrea, ese escudo no es nada más para enfrente. Ese escudo protege a 360, alrededor, todo. La palabra que usó ahí en ese escudo es todo. Y le dijo, y tu recompensa. Soy tu escudo que te protege todo.
y tu recompensa. Y la recompensa es un salario. Su salario. No le dijo nada más tu recompensa, tu salario ahí nada más, no. Soy tu gran recompensa, una gran recompensa, un gran salario. Entonces, si tú no tienes salario, tómate esa palabra por fe. Dios es tu salario. Jesús es tu salario. Jesús es tu salario. Él es tu protección. Él te cubre. Ahora te atacan por un camino tus enemigos y por 7 salen huyendo. Todas las palabras, todas las bendiciones del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento son tuyas por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estás unido a Jesús. Ahora ya no somos dos. Jesús y nosotros somos uno en Cristo. Somos una nueva criatura. Y dice que las cosas viejas pasaron. Acuérdate que en Juan, cuando habla de cuando el mal es vencido, no el mal, sino el diablo, la muerte, todos los seres son vencidos al final. Dice, y las primeras cosas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Es la misma conexión. Es la misma conexión. No tienes que esperar a un futuro, sino ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las primeras cosas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Ya eres una nueva criatura. Ahora tienes que reinar en gloria. Tienes que reinar en Cristo. Tienes que hacer las frases que encuentres en el Nuevo Testamento. Tienes que tomarlas y creerlas. Hacerlas reales, porque son reales. Para que se empiece el Espíritu Santo a manifestarse, se empieza a ver. Y se nota fácilmente cuando es el Espíritu que está manifestándose, porque no son tus fuerzas, no es tu astucia, no es tu sabiduría, sino que es el Espíritu de Cristo que se está moviendo. Entonces no es porque tú eres inteligente o porque tú eres justo. No, es el Espíritu Santo por la justicia de Cristo. Le da la pauta a hacerlo. Entonces, ese es el mensaje del sueño. Ahora vamos a entrar al mensaje de la palabra, que tú tienes la mente de Cristo. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero dice, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Las personas que no son maduras en Cristo son las personas que están tratando de cumplir los mandamientos de Dios a través de Moisés. Esas son personas, son niños que desean leche. Pero las personas que han alcanzado madurez espiritual son las personas que su justicia no viene de la ley de Moisés, por hacer la ley de Moisés, sino su justicia viene de Jesús mismo. Por eso son personas maduras. Y dice, hablamos de esta sabiduría, no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó a nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo entendió, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, y las está revelando a través de su Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora dice, versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales.
Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Los espirituales juzgan todas las cosas, no las cosas lo juzgan a él. Pero no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿Quién ha instruido a Dios? ¿Quién le ha enseñado a Dios? ¿Quién le viene a la ayuda de Dios? ¿Quién? Dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor y para que le instruya? Dice, aquí viene el tema. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Si Dios necesita ayuda, Él utiliza su mente. ¿Y quién es la mente de Dios? Es Cristo. Es Cristo. Por eso Dios nos dio lo máximo, su Hijo unigénito. Nos dio lo más valioso para ayudarnos. Ese es Cristo. Dios recibe de Jesús. Recibe de Jesús. Jesús es la mente de Dios. Y dice Pablo aquí, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso Dios nos unió. Por eso cuando el enemigo está haciendo estragos con nosotros, o el mal está haciendo estragos con nosotros, lo hace porque no valoramos a Jesús, porque no le estamos dando el valor suficiente. Tenemos que pararnos en esas verdades. Acordémonos que ayer hablamos de el atrio. El atrio es el lugar donde se trata con la carne, se quema, se sacrifica. Y estaba leyendo yo en Levíticos que no solo sacrificaban por pecados, sacrificaban corderos, bueyes, vacas, becerros, todo, también para agradar a Dios. Tú querías agradar a Dios, traías tu vaca y la sacrificabas. No era solamente por pecados, era para agradar a Dios. Entonces Jesús, el cuerpo de Jesús reemplazó todo eso. Ahora por el cuerpo de Jesús tú agradas a Dios. Tú tienes la justicia de Dios. Tú tienes lo que aconseja a Dios. Tú tienes el Espíritu de Dios. Wow. Es lo que Dios utiliza para hacer universos. La sabiduría de Dios para crear criaturas. Tú tienes la mente de Cristo. No es cosa cualquiera. No es cosa ahí. Por eso es que la ley de Moisés, por mucha gloria que haya tenido, que abrió el mar muerto, dio agua, todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, no se compara a la gloria que hay en Jesús, a la gloria que hay en su carne, en su sangre, en su espíritu. Y dijo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no enviaré al Consolador. Y el Consolador es Cristo, es el Espíritu Santo, que está en cada uno de nosotros en estos tiempos. Entonces, agarrémonos de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. No busques apoyo en tus propias justicias. Acuérdate que la justicia tuya y mía son como un trapo de inmundicia. Busca apoyo y fortaleza en la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. Jesús es tu justicia. Por eso es el matrimonio, es la unión. Dice que cuando Jesús clamó en la cruz y dijo, terminado es, esa palabra en hebreo es kulah, que significa completo, terminado, pero también significa esposa. Lo hizo todo. Su trabajo fue terminado. Lo que era requerido de Dios para nosotros, luego Dios lo encuentra en Jesús.
A Dios anda buscando justicia. Dios, no creas que se le ocurrió decir a todos estos 2000 años, dijo, pues ¿saben qué? Eso de andar sacrificando animales, no, hombre, no se preocupen, no tengan pena, eso lo necesitaba yo antes, pero ahora ya no. No, Dios lo requiere. Dios requiere sus sacrificios. Pero la razón que Dios no los pide ya, porque la carne de Jesús, es suficiente. Dios se complace en la carne de Jesús y no lo tiene que estar haciendo Jesús en continuo. Dios una sola vez, con una sola vez bastó, fue suficiente, y es un aroma para Dios. Lo agradas con la carne de Cristo y es tu ofrenda de pecado por la sangre, una sola vez. Por eso Jesús dijo, tomen mi cuerpo, coman mi cuerpo, tomen mi sangre. ¿Por qué? Porque es un recordatorio. Es un recordatorio de que algo que sucedió, que te da la libertad del pecado de una vez y para siempre, te liberta de la muerte de una vez y para siempre, y te une, por su sangre te une a Dios. Ahora tú eres hijo, hija de Dios. Por su nombre eres hijo, hija de Dios. No es por lo que tú haces o dejes de hacer. Es por su justicia. La justicia de Jesús es su carne, su sangre, su espíritu. Así que recibe su Espíritu Santo. Recibe. Siéntete libre en Jesús. Donde está el Espíritu hay libertad. Y ese es el Espíritu de Dios. Ahí hay libertad. Estaba viendo Job, que dice Job, yo no escondí mis pecados como Adán. En esa versión antigua habla de Adán. Parece ser que Job conoció o oyó de Adán, o estaba muy cerca de Adán. Dice, yo no conozco. Otras versiones ya dicen gente, personas, pero no, esa versión dice, las versiones antiguas dicen Adán. Yo no escondí mi pecado con Adán, porque dice que tenía miedo a las multitudes, Adán. O sea que Adán no solo se escondió de Dios, se escondió de las multitudes, porque Adán era un original. Por eso es que cuando Adán pecó, pecamos todos, caímos todos. Y por eso es que Jesús es el segundo Adán, es el último Adán, y Él no pecó, Él obedeció. Su justicia ahora nos justifica. Él es nuestro sumo sacerdote. Así que lo que pasó con Adán ya está perdonado. Pero ya no creo que lo anden buscando. ¿Por qué? Porque el segundo Adán vino y el segundo Adán cumplió, y ahora todos nos escondemos en él. Y pero no solo Jesús te perdona tus pecados, o sea, como que dice te los quita, no, te justifica. Estás limpio, te hace sentir orgulloso. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes su justicia. Entonces siéntete orgulloso, siéntete completo en Cristo Jesús. Ahora tú tienes la mente de Dios, tienes la mente de Cristo. Porque Cristo es la mente, es la palabra de Dios, es la mente de Dios. Lo que opera Dios, lo que usa Dios es la mente de Cristo, es Cristo. Cristo es el centro. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Jesús y Dios están unidos. Dios utiliza a Jesús. Es su mente, es su palabra. Entonces no tomes a Jesús en poco. Dale el valor que es necesario, porque ese valor te va a dar gloria. Te va a dar gloria, porque eso es lo único que cuenta delante de Dios. Jesús, la justicia de Jesús. Así que eso es todo por el día de hoy. Si estás en Facebook, hazle like, compártelas con tus amigos, amigas en los clubs, en las páginas. Comparte. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, comparte también por otros medios, Instagram, donde puedas compartir, que la palabra de Dios corra, la palabra de salvación corra,
y llegue vida en el nombre de Jesús. Bye, te veo mañana.